En el interior de las Fuerzas Armadas. Porque si tanto la auditoría como la inspectoría encontraron una responsabilidad por participación irregular, pues en contra del proceso de elecciones primarias, tiene que constar en algún expediente que, aunque pudieron haberse hecho perdedizos, más de alguna copia debe existir en algún lugar. Y si el Ministerio Público funcionara cumpliendo las obligaciones que le impone la Constitución de la República, está en la obligación de proceder a investigar a los aludidos funcionarios militares, que si bien están sujetos al fuero militar y no al civil, por obligación moral deberían rendir declaración pública de lo que plasmaron en su informe, porque está en entredicho la condición moral de las Fuerzas Armadas, que nunca como hoy había estado en tal precariedad moral como lo está ahora, por prestarse a algunos de sus miembros a una confabulación planificada para estropear las elecciones primarias del 2025. Este asunto vergonzoso no lo pueden limpiar las Fuerzas Armadas con un simple comunicado. Los hechos hablan por sí mismos. Sus propios órganos auditores como la Auditoría y la Inspectoría de las Fuerzas Armadas encontraron un trabajo subterráneo que procuraba echar a perder el derecho de los ciudadanos de elegir a los candidatos en todos los niveles en el proceso de elecciones primarias 2025. Esto es un asunto de graves repercusiones para la vida democrática de Honduras y de profundas consecuencias para la institución militar. Porque cuando algunos de sus miembros se confabulan en maniobras que buscan conculcar el legítimo derecho de los ciudadanos, hay un propósito de impedirle a las personas a ejercer su derecho legítimo a votar. En materia jurídica equivale a un golpe de Estado, porque la intencionalidad de la acción era evitar que los ciudadanos eligieran a sus candidatos sin impedimentos y sin ningún tipo de maniobras injerencistas. En este momento hay un descontento popular en todo el país. La ciudadanía hondureña se siente herida, lastimada e indignada por el malvado proceder de políticos y militares, fundidos en una confabulación atentatoria contra el orden público. Los militares tratan de cubrir su fechoría, pero ya es tarde. Tanto la Inspectoría como la Auditoría de las Fuerzas Armadas, en forma inmediata y precisa, encontraron a un general y a 3 coroneles involucrados en la trama conspirativa que buscaba favorecer a un sector político gobernante y perjudicar a aspirantes a optar los cargos más importantes de la vida pública, como son la presidencia, las diputaciones y las diferentes corporaciones municipales. La prensa nacional beligerante encontró que el alto mando militar que preside el general Rubén Hernández, junto a una candidata presidencial y un expresidente de la República, manipularon los informes del auditor y del inspector de las Fuerzas Armadas que pedían juicio militar contra un general, contra 3 coroneles involucrados en la estrategia de hacer perdedizas las urnas electorales, mientras en forma aviesa pretenden inculpar al Consejo Nacional de Elecciones, que al final fue el que se lanzó a recuperar las urnas para llevarlas a los centros de votación. Las Fuerzas Armadas están en la picota pública. Su jefe del Estado Mayor, más que salpicado, está directamente involucrado y los civiles mencionados con cargo de alto rango quedan señalados como flagrantes violadores de la ley, confabulados para robarle a los ciudadanos el derecho universal de ejercer el sufragio. La desgracia por el momento es que la ciudadanía no tiene quien la represente ni quien la defienda, porque el Ministerio Público, el Poder Judicial, la PGR y las Fuerzas Armadas están todos al servicio del partido gobernante. Entonces, compete al resto de la sociedad hondureña plantarse para impedir que los que se confabularon terminen de salirse con la suya en las elecciones generales.